Buen día, Gustavo. ¿Cómo anda Sergio Rubén y toda la audiencia con Fundamento Criollo? Pero muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien también. Los venía escuchando con respecto a eso de que acá no se fabrica nada, y sí, es verdad que nosotros en los componentes más íntimos de los aparatos electrónicos no tenemos participación, porque justamente le planteaba a Ronnie esa cuestión de las economías complementarias. Como no podemos competir, nos tenemos que complementar con otras industrias o con otras tecnologías, como es el caso del ensamble de artefactos electrónicos con piezas chinas en Tierra del Fuego, por ejemplo, o que los componentes de los satélites de los que nos ufanamos tenía gran parte de, ¿cómo se llama? Ingredientes, no, bueno, partes importadas, pero el ensamble ingenioso de los satélites es diseño nuestro. Y después hay otras economías que son las competitivas, con las que obviamente no podemos competir. Por ejemplo, este zapallo que tenemos como presidente, que se está casi anexando como un estado más, está anexando a Argentina como un estado más de Estados Unidos, con Estados Unidos tenemos economía competitiva, sobre todo en lo que tiene que ver con producción primaria, es decir, con granos, con leche, con carne, son competitivos, por lo tanto no podemos tener nunca una complementariedad con ese tipo de países. Por eso nos asociamos con China, que nos necesita porque ellos tienen un excedente de población, a pesar de que tienen un territorio inmenso. Entonces, bueno, esa es la cuestión de cómo nos insertamos más en economías complementarias o con países con los que nos podemos complementar para después poder competir. Eso era lo importante de los BRICS, que este tarado de presidente dijo que no quería saber nada. Después vamos a hablar de ese tema. Pero bueno, esa es la cuestión. Nosotros no producimos nada porque siempre tenemos estos vaivenes. En los 90 se planteaba la cuestión de que, bueno, como nosotros no podemos producir, importemos tecnología, así avanzamos. Mentira, no se importaba tecnología, se importaban aparatos tecnológicos, pero eso no incide en el desarrollo tecnológico de Argentina. En cambio, trabajar con economías complementarias y hacer los ensambles, y a partir de esa importación de tecnología, producir cosas nuevas o novedosas, como los satélites o como los paneles solares, implica un desarrollo tecnológico. Eso es comprar tecnología, no comprar el aparato ya armado. Bueno. Comprendido. Interesante análisis para profundizarlo en algún momento. Gustavo, como venían hablando con Ronnie, es para que no nos sintamos tan abajo ni tan arriba. Tal cual. Gustavo, ¿por dónde arrancamos en este cierre de semana? Mira, a mí me parece interesantísimo porque tuvo escasa repercusión a pesar de que es escandaloso. La visita que la semana pasada hizo un grupo de diputados de La Libertad Avanza a los genocidas en Ezeiza para pedir la prisión domiciliaria. Los diputados son Ventral Benedict, Guillermo Montenegro, que no es el intendente de Mar del Plata, sino un diputado que tiene el mismo nombre que el intendente de Mar del Plata, Alida Ferreira, Lourdes Arrieta y María Fernanda Araujo. Fueron a visitar a estos genocidas, se sacaron fotos en el penal de Ezeiza, algo que es un poco extraño, porque no se puede entrar a un penal ni con un celular ni con una cámara de fotos. Tenés que dejar todo cuando vos entras a un penal a visitar a un preso. Por lo tanto, estos diputados se sacaron fotos con estos genocidas, Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Honorio el Pájaro Martínez Ruiz, Agustino Oyarzábal Navarro, Juan Manuel Cordero, Mario Marcote, Miguel Ángel Britos y Adolfo Donda, que es el padre de la propiedad, uno de los, creo que es el padre de Victoria Donda. Bueno, o tío. Esto generó un escándalo que primero lo tomaron como una travesura, pero no solamente genera un escándalo en la oposición, como por ejemplo Estela de Carlotto, que repudió el hecho de que diputados de la Libertad Avanza hayan ido institucionalmente como diputados a visitar a los presos.
Bueno, y sin otro fin más que lograr el arresto domiciliario. El escándalo mayor es que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso un auto oficial de la Cámara de Diputados para ese traslado. Por lo tanto, él también es cómplice de esto. Por eso el escándalo es mayor. Y no es solamente por parte de la oposición, porque el bloque de la Libertad Avanza, los liberturros, parece como que está por partirse. Es más, Cristian Ritondo del PRO, una mierda PRO, pidió que se aparte a esos diputados, que pierdan sus bancas. Se ve que esa cuestión de Victoria Villarruel y Victoria Villarruel es apologista, Javier Milei es un tarado, por lo tanto puede patear para cualquier lado, pero me salió en verso. Pero evidentemente esto es un límite que hasta los PRO no admiten. Es la pelea entre la derecha y la ultraderecha. Evidentemente la derecha le está poniendo límites a la ultraderecha. O entre liberales y conservadores, ¿no? Sí, se pelea la mierda con la bosta, una cosa así. Uh-huh. Dicho elegantemente. Uh-huh. Bueno, esto generó no solamente una protesta enérgica de Estela de Carlotto, que repudió que un grupo de diputados de la Libertad Avanza visitaran en la cárcel a 10 genocidas, sino que además la Comisión Provincial de la Memoria presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de la Libertad Avanza, Beltrán Benedict, que es el que organizó y promocionó e invitó a otros diputados a que fueran. Una iniciativa que evidentemente es más... una iniciativa que es más por chupamedismo que por réditos políticos. Evidentemente, esta aventura, entre comillas, nefasta, que han hecho estos diputados, genera un límite, genera como una señal de alarma de que no están caídas todas las banderas que teníamos 10 años atrás, que no pueden avanzar tan rápidamente, hay límites. Incluso la CTA, estuve escuchando recién a Hugo Yasky en una entrevista radial, que también van a hacer una presentación judicial para que esos diputados se aparten y que no puedan volver a ser funcionarios públicos. Lo cual está bien, porque es el límite. Victoria Villarruel no debería ser la vicepresidenta, porque es una apologista y defensora de genocidas. No podríamos tener al ministro de Justicia que tenemos, Cunio Libarona, porque fue también defensor de genocidas. Bueno, pero Gustavo, Cunio Libarona es un funcionario, digamos. La oposición podría, digamos, criticar o pedirle que revisen la designación de Cunio Libarona. Ahora, Victoria Villarruel fue designada como por el voto popular, no es imposible. Ponele que sí, es un adorno. Victoria Villarruel, el personaje de la Victoria Villarruel es un adorno, tan adorno como fue Gabriela Michetti. No en el caso de Cristina Kirchner, que fue la impulsora y el adorno era Alberto Fernández. Pero Victoria Villarruel no tenía incidencia, no conquistó votos. Si hubiera ido Victoria Villarruel solo, hubiera sacado menos votos que yo. Porque no es nada. Ahora sí, pero esto que ocurrió con estos villarruelistas que se excedieron en su villarruelismo, no me pidan que lo repita, evidentemente van a tener una sanción y se les ha puesto un límite. Acá no se puede pasar, lo cual está bien, porque genera también una crisis interna en ese movimiento de morondanga que son los libertarios. Así que bueno, lo que a mí me llama la atención, que en los medios afines a nuestra posición, como puede ser el Destape, o Página 12, o Tiempo Argentino, se haya tratado el tema con tibieza y no con continuidad. Por ejemplo, esto de que Martín Menem fue el que le aportó el auto oficial de diputados para que se trasladen a Ezeiza, solo lo encontré en La Política Online, en el portal La Política Online, que es el que tiene más notas sobre este tema y tiene información actualizada. Los otros medios lo informaron en su momento y nada más. Y nada más. No hay una...
el problema de la oposición más o menos real es que no insisten con los temas, que no los luchan, los denuncian por tweet, hacen una declaración y listo. Es lo mismo que la CGT con esta cuestión de la reunión por el salario mínimo vital y móvil, que salieron a decir, no hubo acuerdo porque los empresarios no nos querían escuchar o no aceptaron nuestro número. Listo, ya está. Eso fue todo lo que hicieron. ¿Alguna medida de fuerza? ¿Alguna protesta? ¿Alguna movilización? No nos escucharon. Eso es todo lo que dijeron. La CGT. Por lo tanto, estos temas hay que continuarlos porque son elementos de desgaste, son no palos en la rueda, son conducciones hacia donde tiene que ir un gobierno para mantener el Estado argentino más allá de los gobiernos que ganen las elecciones. Esto no se toca. Las políticas de derechos humanos no se deben tocar, por más que hayan eliminado los organismos. Esto está mal y hay que marcarlo. Bien. Bien. Y como también, y relacionado, que yo lo mencioné antes, con lo que discutían hace un rato entre Ronnie y vos, que tiene que ver con las complementariedades económicas a nivel mundial. Argentina el año pasado recibió ya la aceptación, la aprobación por parte de los países miembros para que ingresemos a los BRICS. Esa organización interestatales, de interpaíses, conformado por Brasil, Rusia, India, China, y que Sudáfrica, y ahora que se iba a meter Argentina, y hay otros países más, y el estúpido que tenemos como presidente dijo que no, porque con los comunistas no queremos saber nada, que qué sé yo, que qué sé cuánto, donde Argentina se perdió una oportunidad, porque no solamente iba a venir con intercambios comerciales, sino también con préstamos, con fomento, con desarrollo. Sin embargo, no, porque preferimos, con Milei se prefiere estar alineados con Estados Unidos y con Israel que con aquellos que son países que nos quieren someter y colonizar, y no con los países que, por lo menos hasta ahora, quieren formar un bloque regional para competir con justamente esas economías colonialistas. Con respecto a eso, Axel Kicillof tuvo una reunión con representantes de los BRICS. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, se reunió con representantes de estos países que forman parte de los BRICS para, obviamente, bueno, la provincia de Buenos Aires no puede por sí sola integrar los BRICS, pero sí para participar de algunos convenios. Y Kicillof catalogó como un error histórico, producto de anteojedas dogmáticas e ideológicas absolutamente contrarias a los intereses nacionales, que Milei haya rechazado formar parte de los BRICS. Yo diría muchas cosas más, ¿no? Porque él es muy elegante. Error histórico, anteojedas dogmáticas, ideológicas. Digo, totalmente ignorancia y cipallismo, así dicho entre pocos. Y dijo Axel, la relación entre los países tiene que estar guiada por la inteligencia, por el mutuo beneficio, por la visión multipolar, de manera que calificó de bochornosa la decisión del actual gobierno de no incorporarse a los BRICS. Así que está bueno. Así que, como para pensar un poco, nosotros ya casi hace 7 meses y pico que estamos con este gobierno, así que bueno, tenemos que empezar a reconstruir lo que se viene. Pero aparte que es un verdadero, más allá de la caracterización que hizo Axel Kicillof del gobierno de Javier Milei, hay un hecho político relevante que es el que estás narrando, que es la firma de convenios de la provincia de Buenos Aires con los BRICS. Es un notición. Claro, pero aparte, vamos a la cuestión esta. Milei ganó las elecciones, ¿no? El balotaje. Ahora, ¿quién es él? Porque es un ocupante temporal del gobierno. Es un ocupante temporal que puede estar por 4, por 8 no, por favor, o por menos tiempo, ya 4 es una eternidad, y no puede romper algo que hacía 12 años que se estaba construyendo. Esa es la cuestión que tiene que formar parte de aquellos 4 o 5 puntos en los que tenemos que ponernos de acuerdo todos.
No se puede romper algo que se venía construyendo a lo largo de muchos gobiernos, porque a un tarado se le ocurre, un descerebrado que leyó 2 libritos en su vida y los repite a rajatabla y dice estupideces y miente, no tiene ninguna atribución para hacer eso, para romper algo que se venía construyendo a lo largo de mucho tiempo. Como también lo hizo Macri con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con el acuerdo con los buitres. Justo cuando la ONU establece un límite para que los fondos buitres no afecten la economía de los países, el tránsfuga de Macri aprobó un acuerdo con los buitres donde no solamente le daban todo lo que pedía, sino mucho más. Con el voto de muchos diputados y senadores. Ahí está, eso te iba a decir, porque otra vez misiones para aprobar buitres. Le dieron los votos propios y extraños. La única que quedó bancando los trapos acá fue Cristina Brites, sí, que se plantó. Pero nada, quería repasar eso porque se nos olvida lo que usó Macri, y hay una caterva de cómplices que están ahora disfrutando de no sé qué, y no ponen la cara, y el pueblo se olvida, y no hay que olvidarse. Bueno, es lo que pasó también con la ley Bases. La ley Bases y el DNU fue un estrafalario megaproyecto de ley con muchísimos contenidos, que fue aprobado casi ciegamente, porque muchos diputados y muchos senadores ni siquiera sabían del contenido de los proyectos de ley. Y dicen, no, hay que darle herramientas al gobierno, yo no estoy de acuerdo, pero igual lo voto. Bueno, eso es posible porque por lo general gran parte de los diputados y los senadores son anónimos para el público y nunca rinden cuentas de lo que votan y por qué lo votan. Decir que le quiero dar herramientas al gobierno es una irresponsabilidad total, más aún un gobierno como este, destructivo. El salario mínimo que estábamos hablando hace un rato con respecto a lo de la CGT está en el nivel más bajo de los últimos 30 años. Es decir, que con la convertibilidad, que fue el versito de tener el dólar equiparado con el peso y la inflación casi llegando al cero, pero con salarios que no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas de cualquier persona o cualquier familia. Ahora estamos en esa situación. Tenemos un salario mínimo que cubre un 25% de la canasta total y un 50% de la canasta básica de alimentos. Como en los 90, que es la referencia fundamental del tarado que tenemos como presidente. Bien, así estamos. Dios mío. ¿Hay alguna buena en la selección que hiciste para hoy? Sí, algo interesante. Por favor. Esto es moral. Voy a dar una lección moral como el Martín Peperino Pómolo, pero no tan brillante ni divertido. Nosotros, no sé si a ustedes les pasó en esa zona, pero en la época de la pandemia, cuando estábamos en cuarentena, cuando estábamos encerrados, empezó el problema de los incendios en la zona del delta, en las islas, en los terrenos que son privados en el humedal, y ahí se practicaron varias medidas, entre ellas una modificación de la ley de manejo del fuego, ¿no? Que fue una propuesta de Máximo Kirchner. Resulta que ahora, con los nuevos vientos liberturros, la Sociedad Rural de Rosario apoya un proyecto de un diputado liberturro para modificar las sanciones a aquellos terrenos que sean incendiados. Porque sabemos, puede haber incendios que se producen de manera, qué sé yo, espontánea, natural, por calor, por un rayo, por un enojo divino, por cualquier cosa. Pero gran parte de los incendios que se producen forestales y en terrenos productivos son intencionales. No sé qué pasa allá en Misiones, pero acá hay muchos productores agropecuarios que para mejorar el crecimiento del pasto incendian sus terrenos. Después los aran, los trabajan, qué sé yo, para que crezca césped nuevo, qué sé yo, esas bestialidades. Pero después no lo pueden manejar, no lo pueden restringir y tienen que venir las fuerzas del Estado a pagarlos, y pretenden los de la Sociedad Rural de Rosario que esos propietarios no tengan ningún tipo de sanción.
no tengan nada que pagar. Es más, los que incendiaron las islas, que es jurisdicción provincial de Entre Ríos, no tuvieron ninguna consecuencia, porque muchos de los propietarios del terreno eran o políticos, o parientes de políticos, o padres de políticos, y no le pasó nada, no hubo ninguna sanción. Bueno, la modificación que se hizo en el 2020 de esta ley de manejo del fuego impide que los terrenos incendiados intencionalmente no puedan ser modificadas en el uso que tenían antes del incendio, que no se puedan dividir o subdividir, ni lotear, ni hacer ningún tipo de emprendimiento inmobiliario en esos terrenos por 30 o 60 años, depende de la gravedad del incendio y de la intencionalidad. En tierras fiscales, las tierras fiscales no se pueden vender, ni dar en concesión, ni dividir, ni subdividir, ni lotear, ni nada. Entonces, los agrogarcas de la Sociedad Rural de Rosario dicen que esta ley de fuego afecta negativamente a los propietarios, viola el derecho de la propiedad privada. Restaurar derechos de propiedad, competencias provinciales y una regulación más razonable para el manejo del fuego. Quieren derogar esta ley porque es inútil e ineficaz para prevenir el fuego. Claro, ¿quién va a pensar que algún angurriento va a incendiar su propio campo para que tenga un mayor rinde y después venderlo como emprendimiento inmobiliario? Es decir, la ley de manejo del fuego es ineficaz porque estigmatiza al sector privado, porque niega el principio de inocencia. Son unos hipócritas, realmente, son unos hipócritas. Así que bueno, hay un diputado que presenta una derogación de la ley de manejo del fuego, y hay que ver cómo la oposición, tanto la dialoguista o cómplice, o como la más o menos real, que es la de Unión por la Patria, digo más o menos real porque algunos no son tan opositores como dicen que son, a ver si lo pueden frenar. Bien. Pasando a otro tema, Gustavo, el regreso de la CIDE es un hecho. ¿Querés contarnos qué mirada tenés sobre este fenómeno? Es un regreso tenebroso. No es solamente cambiar de nombre a un organismo del Estado, sino ponerlo el nombre del peor momento de la historia de la CIDE. Ayer se conmemoró el 30 aniversario del atentado a la AMIA, en donde se produjo un encubrimiento infame en la investigación de los responsables y de la manera en que se había producido, justamente por organismos de la CIDE. Y acá lo que hace Milei no es solamente cambiarle el nombrecito, sino darle a los agentes de seguridad, de inteligencia, los mismos atributos que tenía la CIDE en ese entonces. Yo estuve viendo la semana pasada una serie que está basada en un libro de Miriam Lewin, que se llama Yossi, el espía arrepentido, que justamente tiene que ver con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA, a la sede de la AMIA, que precisamente muestra cómo los organismos de seguridad y de inteligencia de la Policía Federal actuaron para informar la manera en que se tenía que producir el atentado. Por investigación interna de los servicios de inteligencia de aquel entonces, se permitió la perpetración de ese atentado. ¿Cuál es el problema? Cuando en 2014 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le cambió el nombre a la CIDE, la dejó como Agencia Federal de Inteligencia, no solamente le cambió el nombre, sino que logró que sea un organismo pulcro, porque no estaba ligado a los tribunales para inventar causas, sino que además se habían eliminado los fondos reservados. Los agentes y los directivos de la AFI tenían que tener acuerdo con el Senado. Los agentes que iban a trabajar tenían que presentar declaraciones juradas. Mauricio Macri, cuando asumió, reinstauró los fondos reservados
y la utilizó en su propio beneficio para investigar a propios y ajenos. Y para armar carpetas justamente para tener elementos de presión a futuro. Alberto Fernández volvió a hacer una pequeña modificación con eso de los sótanos de la democracia, entonces los desligó de los tribunales, creó un organismo independiente y transparente, y sobre todo, durante el gobierno de Alberto Fernández, transparentó el presupuesto y protegió los archivos del terrorismo de Estado. Ahora, estos cambios que plantea Milei están presentados como modificaciones de avanzada en los organismos de inteligencia. Van a tener fondos discrecionales, van a facilitar el vínculo de los servicios de los agentes con los tribunales de Comodoro Pi. Es decir, se vuelve a habilitar la inteligencia interna y la contrainteligencia interna. Se va a poder investigar a aquellas personas sospechadas de cometer actos que van contrarios a la Constitución y las leyes. Deberían empezar por el propio presidente, bueno, pero en fin, no creo que lo hagan. Y además, no va a haber control de la Comisión de Seguimiento de las Agencias de Inteligencia ni del Senado ni de la Cámara de Diputados. Es decir, que van a tener actuación totalmente libre, no van a presentar declaraciones juradas, y además, no se va a antes se podía, ahora vuelve la obediencia debida en el caso de los agentes de inteligencia. Es decir, un agente de inteligencia que espía a alguien que no debe espiar, si lo descubren, por más que haya puesto una palomita con camarita, si lo descubren, va a poder alegar que él obedeció órdenes para hacer lo que estaba haciendo. Cosa que, tanto en la AFI de Cristina como en la AFI de Alberto, no podían alegar obediencia debida, sino que era también una acción que un agente podía decir, no, yo esto no lo puedo espiar, porque es fulano de tal, con el Estela de Carlotto. Bueno, aparentemente el que tiene un manejo profundo de este tema es Santiago Caputo. Santiago Caputo, que es apenas un asesor, está actuando con el beneplácito de Karina Milei, con el jefe, como una especie de primer ministro. Y está armando la CIDE a su manera. Es decir, él impone estos cambios. Y vos fíjate qué casualidad. En este proyecto se divide la agencia en 3 áreas. A la manera del gobierno norteamericano, ¿no?, que conviven la CIA y el FBI. Acá va a haber un servicio de inteligencia argentino que se llama CIA, pero con S, y la Agencia de Seguridad Nacional. Es decir, vamos a tener un modelo de inteligencia interna parecido al de Estados Unidos, lo cual no impidió que se atente contra el candidato Donald Trump. En fin, y es más que un proyecto, porque a través de un decreto se puede modificar todo el espíritu de los servicios de inteligencia. Así que bueno, es algo que ahí hay que demostrar ser verdaderamente opositor a esto, a todo en realidad, a todo es atroz. Y por último, el último tema, la crisis sobre ruedas te puse, ¿no? Sí, sí. Bien. Recordemos que hace poquitito más de un año, la fábrica de neumáticos Bridgestone, de Argentina, entregó a sus trabajadores un reparto de ganancias que se tomó como ejemplo el año pasado con Alberto Fernández, el peor gobierno de la historia, como dice el estúpido de nuestro presidente. Que es algo que está en la Constitución. En el artículo 14 bis de la Constitución dice que las empresas tienen que repartir las ganancias. En el 2022, en 2022, esta empresa tuvo ganancias extraordinarias, entonces repartió ganancias entre los trabajadores. Un poquito más de un año atrás.
Ahora, esta misma empresa, gracias al gobierno de Javier Milei, presentó un procedimiento preventivo de crisis por la baja de las ventas y por la imposibilidad de participar del mercado externo. Obviamente, una trampita de los dueños, ¿no? De los propietarios, de los empresarios, que lo pueden hacer. El procedimiento preventivo de crisis permite que se pueda suspender o despedir trabajadores, y esta es la segunda de las 3 firmas de neumáticos que han presentado este proyecto preventivo de crisis. La otra es FATE, que empezó a principios de julio. Es decir, 2 de las 3 firmas de fábricas de neumáticos probablemente cierren. Es la conformación de monopolios, porque va a quedar una sola empresa, la que resiste, encargada de la fabricación de todos los neumáticos para Argentina y para exportar. Dios mío. Concentración de la economía en pocas manos. Dios mío. El proyecto de toda la derecha argentina. Bien, Gustavo, gracias. El martes, contame qué pasó con las reservas de oro que Caputo está reconociendo que se fueron al exterior. Bueno, pero, a ver, en el gobierno de Macri una de las primeras medidas fue mandar los lingotes de oro a Gran Bretaña, y no pasó nada. No sé qué pasó, creo que en algún momento Alberto Fernández hizo un reclamo de que vuelvan, qué sé yo, pero no pasó nada. Pero bueno, sí, lo vamos a trabajar, para la semana que viene. Dale, Gus. Lo que sí les deseo para mañana un feliz Día del Amigo. Igualmente. Mañana es el Día del Amigo, hay que juntarse con amigos, hay que celebrar con lo que se pueda, brindar con agua, comer nada, no se puede comer, no, porque es todo carísimo, así que nada de comida, solamente agua, que también es cara, pero bueno, es menos cara que una botella de champán. Un buen vaso una buena botella de agua para brindar, claro que sí. Gasificada, si pueden. Sí, para agregarle un poco de valor. Bien. Bueno, amigos, feliz fin de semana y nos vemos el martes. Igualmente, fuerte abrazo, Gustavo, gracias. Gustavo Rosa con nosotros, nuestro querido amigo y compañero desde Rosario, licenciado en Letras, licenciado en Filosofía, se nos escapa siempre ahí, viste, sacarle provecho su conocimiento filosófico, y periodista también analizando en esta columna de Panorama Político la Argentina.